Buenas tardes, soy Yuesen y en esta presentación voy a hablar sobre la predicción de mercados financieros mediante redes neuronales convolucionales. Este va a ser el índice que vamos a seguir. En primer lugar voy a hablar un poco sobre las redes neuronales convolucionales, luego pasaré a explicar sobre el algoritmo de predicción y finalmente pasaré a presentar los análisis, los resultados y las conclusiones. Para empezar, las redes convolucionales son una arquitectura Deep Learning. Deep Learning es solamente un subconjunto de Machine Learning que se caracteriza por tener arquitecturas más complejas que suelen estar inspiradas en la red neuronal del cerebro humano. Como mi compañero Carlos ya comentó en su presentación, estas redes se caracterizan por tener un alto rendimiento, pero a cambio requieren mayor cantidad de datos. Sí. No obstante, para mí, la mayor ventaja de haber trabajado con estos algoritmos es que no suelen requerir un proceso de extracción de características. En Machine Learning se suele hacer un proceso de tratamiento de datos previos al entrenamiento para así facilitar el aprendizaje del algoritmo y obtener mejores resultados. No obstante, este proceso es bastante complejo y requiere bastante conocimiento sobre el campo y sobre todo experiencia de haber trabajado con algoritmos parecidos. Y el hecho de que en Deep Learning los resultados no se vean tan afectados por este proceso, para los que recién empezamos en el tema, creo que nos quitamos un problema bastante importante. Sí, siguiente. Ahora pasaré a explicar el funcionamiento de la red neuronal convolucional. Estas redes son actualmente una de las que mejores resultados dan en tareas de reconocimiento de imágenes y detección de objetos, y es todo gracias a una simple operación que es la operación de convolución. Básicamente, en una operación de convolución lo que se hace es pasar un filtro por el dato de entrada, este sería el dato de entrada, y obteniendo así un mapa de características, que sería este. ¿Puedes repetir, perdón, que me has visto? Sí, o sea, básicamente la operación de convolución lo que hace es, esto sería el dato de entrada, y pasarle un filtro, así, obteniendo así un mapa de características. Ahora lo explico un poco mejor. Este sería el dato de entrada de la primera convolución, sería una imagen. Un filtro, esto es un ejemplo simplemente, puede ser de otras dimensiones, y este sería el mapa de características. Paso otra vez. Y, por ejemplo, este primer término se obtendría del producto escalar de la matriz del filtro y la esquina superior izquierda de la imagen, y así uno a uno se obtendría los diversos términos del mapa de características. Perdona, ¿cómo se hace la operación matricial? O sea, el 0 por 1 es un producto escalar, pero sí. O sea, 0 por 1, 0 por 0, 0 por 1 más 0 por 0 más 0 por menos 1 más... O sea, sumas todos. Sí, producto escalar como de vectores, pero matrices. Es bastante simple. Sí. Y entonces ahí lo que buscas... Y básicamente en este solo daría algo distinto de 0 este término, que es 0,6 por 2, menos 2, y quedaría menos 1,2. Yo digo, la idea es que tienes un input y acabas teniendo otro que es que será el input para... Pasan muchos filtros en cada capa. Esto es una operación. Luego en cada capa son muchos filtros, y los filtros tienen diferentes dimensiones, y puede ser un filtro para detectar líneas, otro para detectar un tipo de curvas o algo así, y luego en la segunda capa de pasar filtros sobre los filtros, y así cada vez más complejos. Al final y en las últimas capas pues habrá filtros que es para detectar formas de personas o siluetas de personas, siluetas de coches, y así pues así obtiene la información en el algoritmo. Eso es simplemente un producto escalar, ¿no? Sí. O sea, tomas la matriz y la conviertes en un vector bidimensional y es un producto de dos vectores. Sí, o sea, aquí por ejemplo se está pasando uno a uno, pero puedes también pasar de 2 en 2, saltando información. Y en este caso es un producto escalar porque es así, pero según entiendo lo importante aquí son los filtros y por tanto las operaciones serán distintas cada vez, o lo que cambia es los pesos de... Lo que cambia es tanto la forma como los tamaños de la matriz.
Sí. Y los valores los va reajustándose. O sea, que siempre utilizas la misma operación, un producto escalar, pero vas cambiando los pesos del kernel. Sí, digamos, que es el filtro. La matriz lo ajustas tú previamente en el algoritmo y luego cuando entrena, pues se va ajustando los valores, pues va probando primero a ver qué resultados da, luego con el testeo sabe qué también lo está haciendo y si lo está haciendo muy mal, pues cambia muchos pesos, cambia muchos de estos valores, a ver si lo hace mejor. ¿El kernel es el filtro, lo que tú llamas el filtro? Esto es el filtro. Vale, o sea que lo que tú dices es, el kernel lo entrenas primero y luego lo vuelves a reentrenar con las nuevas, con lo nuevo que te va saliendo. O sea, se va en el entrenamiento, lo que hace es probar con unos aleatorios, unos números al principio aleatorios, qué tal lo hace, cambia uno, por ejemplo, si lo hace mejor, pues mantiene ese y va cambiando otro. Claro. Bueno, no sé si vas a explicar más o profundizamos un poco más en esto. No mucho más, o sea sí, queda mucho más. No, lo digo, ya, pero lo digo por la teoría, digamos, porque lo que estás diciendo entonces es que claro, si tú quieres filtrar características, por ejemplo, como has dicho, por ejemplo, la forma de una persona, ¿vale? Tendrás que especificar en la matriz, o sea, en el vector de resultados, digamos, tendrás que especificar si está detectando bien si es una persona o no. Sí, o sea, se etiqueta primero para el entrenamiento, tú etiquetas esta imagen como hay una persona y al final de las posibles respuestas que puede dar el algoritmo puede dar hay una persona, hay un coche o hay cualquier cosa, no hay nada. Y si acierta, pues cada vez va manteniendo más valores y si falla, pues tiene que cambiar más valores. O sea, que tú integras los filtros por independencia, con lo cual quiere decir, tú tendrías que etiquetar, por ejemplo. Sí, tengo que etiquetar. Pero tendrías que etiquetar si un filtro para personas, otro filtro para coches, otro filtro para... Solo lo que buscas. ¿Puedo intervenir? Deberías... La parte matemática. Bueno. Al final lo que haces es simplemente la operación, lo que buscas son características muy sencillas y el ejemplo sencillo son buscar líneas horizontales o líneas verticales. Es que creo que se entiende mejor, es que lo estoy dando en clase entonces. Vale, pongamos que estoy buscando líneas, tú al final tienes una imagen que sean pues en blanco y negro, 0 y 1. Tienes 0, 0, 1, 0, 0 y tienes aquí pues esto aquí, un 1 y 1. Tienes aquí una línea horizontal. Cuando tú la multiplicas por una matriz tal que 1, 1, 0, 0, ¿vale? Al final, cuando detecta esta línea vertical, el resultado va a ser esto. Entonces te va a dar positivo. Cualquier otra combinación, lo que te va a dar es un 0. Entonces, al final el resultado es identificación de líneas verticales. Lo mismo con las horizontales. Identificación de líneas verticales de tamaño 2. Tamaño 2. Luego pasas una capa de 3, de 5... Vale, pero entonces también hay un poco de diseño de filtro también. No, el filtro lo que le dices es los tamaños que quieres, iteraciones y... Claro, el filtro se va reajustando con cada iteración del entrenamiento. Ok. Vale. Borrar los números. Vale, creo que me he enterado un poco. Tengo unos apuntes de esto. Pero bueno, estas capas suelen, o sea, ya están más o menos hechas por las librerías de TensorFlow y Keras, sobre todo. En TensorFlow tienes que configurar más cosas, pero con Keras normalmente ya están más o menos hechas. Y bueno, una capa de convolución sería un conjunto de diversas operaciones de convolución, que sería, por ejemplo, en la primera convolución tenemos una imagen de normal, un método de entrada 2D, se le aplica diversos filtros, los que he dicho, obteniendo así un número igual de mapas de características. A partir de la segunda capa, ya estos mapas serían el dato de entrada y ahora, de manera que ahora el dato de entrada es tridimensional, por lo que los filtros también van a ser tridimensionales. Y serían básicamente aplicar filtros sobre filtros y así encontrar... Voy a repetir un poco. ¿Qué dices? Repites una vez la operación, luego te va aumentando la dimensión, pero como tú siempre estiras, es un vector. En verdad, el algoritmo no sabe muy bien
no sabe que es una persona o está detectando una línea o una persona, pero al final con que el resultado acierte o tenga buena precisión, pues para él está bien y eso lo va a mantener. Y todo lo que cambia y mejora, pues lo mantiene. Y todo lo que cambia y no mejora, pues lo vuelve a lo anterior. Y cuando hay- Es que el resultado final tiene que ser detecto o no detecto algo. Sí, ¿Y cómo te aparece la matriz? Al final quedaría la arquitectura, quedaría algo así. Después de la última convolución se pasaría por una capa fully connected, que lo que hace es transformar la salida tridimensional en una unidimensional tradicional para pasarlo por una capa softmax, que lo que hace es clasificar la salida y dar una etiqueta que será la respuesta de la red, que por ejemplo sería perro, gato o pájaro. Y si acierta, pues bien, mantiene muchas cosas o elige qué filtros, qué pesos cambiar. Entonces, Pero yo no... Es un poco más toque. No, es que es una red neuronal clásica, pero le metes esta convolución con filtros. Sí, pero es que claro, como yo no estoy familiarizado con convoluciones... Pues es igual, al final da igual, es una caja negra. Claro, pero aquí le metes los filtros, ¿no? Sí. Que dices que están preestablecidos en las librerías. los filtros no. Los filtros tienes que configurar los tamaños y básicamente luego los números se van ajustando en el entrenamiento. Vale. En el entrenamiento va diciendo. Venga, entonces tú dices, yo tengo una imagen, le aplico los filtros y de aquí ¿qué me sale? ¿Qué es esto que queda? Estos son los mapas de características. Que es aplicar a cada imagen, Sí, o sea, para la misma imagen aplico un filtro, me da un Bueno. mapa de características, Sí, sí. ¿vale? Que es lo que hemos visto antes, de cómo quedan las matrices una vez multiplicadas y tal. Perfecto, entonces una vez que tengo O sea, ahora tienes n imágenes. eso, Un o poco sea, más que pequeña. n siendo n el número de filtros, ¿vale? Sí. Vale, entonces ¿esto qué haces? ¿Lo empaquetas? o- Esto es un paso adicional que es cuando, como estás aumentando mucho el tamaño de la información, pues a veces se aplica una capa pooling que lo que hace es sintetizar la información, por ejemplo, en 4 valores de una matriz en uno solo, el mayor o el que más relevante le parezca. ¿Con PCA o cosas así? Eh, o- Por ejemplo, sería coger el valor más grande de los 4 o el menor. Con eso bastaría y así pues reduce el tamaño de las matrices y reduce el tiempo de ejecución. Vale, y eso sería el primer pack, digamos. Sí. Entonces en el segundo pack que coges este, Sí. se convierte en esto. Sí, Ay, perdón. Y le vuelves a aplicar otra vez filtros sí, serían como diversos filtros. multidimensionales, porque Claro. esta cajita ya es tridimensional, entonces le Sí, aplicas no, tal. estos son muchos filtros y esto también son muchos filtros. Entonces sería algo... Y esto ya estará casi todo programado, porque si no es un Cristo. Sí, pero, ¿no? o sea, Vale, vale, vale. eso lo tienes que ¿Y cuántas, porque dices primera convolución, segunda convolución, cuántas se hacen? ¿O eso es un se parámetro a puede optimizar? podría ser un parámetro a optimizar, pero es bastante ya más complejo de optimizar porque necesitas saber bastante de la matemática que hay detrás. Pero sí, puedes poner las que quieras, lo que tiempo de ejecución Aumenta sube mucho, bastante y de normal con 2, 3 por Es ahí lo es normal. suficiente. Sí, más de 3 no hay ventaja y más de 3 no hay librería, sobre todo. Es una buena razón. Que eso es una razón, que hay que bajar muy abajo para hacer más Vale, cosas. vale, vale. Bueno, y quiere decir también que en la industria lo que decís. Que Sí, con 2, o 3 es lo que es te normal. decía Carlos. Vale, o sea que hacéis 2, 3 convoluciones, ¿vale? Y entonces tú dices, vale, primera, segunda convolución, entonces el resultado de esos otros filtros, aquí tendréis la matriz esta que ya tendrá n Sí. por m dimensiones, Ujú, y entonces a eso le aplicáis una red neuronal sí, y claro. con esto decís si se ajusta o no una vez que estaba etiquetada inicialmente la imagen Sí. y decís, ah, pues ha acertado, no ha acertado tal, y aquí hacéis el training y una vez que Aquí tengáis... saca el resultado y lo compara con el valor real, porque es el entrenamiento, Claro. sabes las respuestas y luego pues... Y entonces lo que haces en realidad es entrenar los filtros y entrenar la neuronal. La red neuronal que aquí, que por lo que estoy entendiendo, pone básicamente una convolución, otra convolución y los pesos de una red neuronal y eso es lo que vas a ajustar No, con el es- modelo. Esto no es realmente No. no son pesos, o sea, básicamente transforma la salida tridimensional en una unidimensional. Sí, pero el entrenamiento se produce ahí. O sea, la primera parte tú has metido los filtros y eso es determinista. Pero claro, si acierta o no acierta,
va a ir cambiando la red neuronal multicapa sus pesos para mejorar. O sea, que es decir que si tienes un cubo de m por m características, pues aquí tendrás al menos n por m neuronas y ajustar los pesos con eso. No necesariamente. ¿No? Y entonces, Tú no ¿te reduces información? Tú estás viendo un vector m por n. Ya Sí. está. Entonces le entra eso y como hace una red neuronal clásica. Vale. Esa caja negra mágica y... Pero vamos, que esto es como metes un montón de parámetros y algo ajustarás, básicamente, ¿no? Como todas las redes Pues neuronales. Vale. Es una optimización a lo bestia. Sí, lo que me ha comentado Dolo, es que es una caja negra, para que a mí es lo que siempre me ha echado para atrás y digo, tío, pero ¿qué haces? ¿No? O sea, teóricamente doy por hecho que seguirá funcionando, ¿no? O sea, pero no sabes lo que hace dentro. ¿No? Y ahora lo que has contado, todo esto es para imágenes, pero ¿cómo lo Bueno, sí, pero no tiene ningún control sobre eso. No, o sea, bueno, yo he visto las mates de una de las más sencillas, de la Hopfield, pero eso nos llevó una semana de seminarios para calcular simplemente la capacidad de la red. O sea, utilizando un método que venía de spin glasses y unas historias que dicen dónde vas. Y eso es una de las primeras redes que se hicieron y yo creo que a partir de ahí no se puede... Coges esto, es imposible de analizar matemáticamente. Sí, te lo tienes que creer y ya. Las universidades top han dejado de hacer, digamos, intentar desvelar la caja negra, a lo que hacen es, digamos, preparar contras, porque ahora mismo se está poniendo muy de moda usando esto, el reemplazar imágenes a tiempo real, o sea, te hacen una foto y en un vídeo de un robo ponen tu cara y ya los expertos no son capaces de distinguir la imagen. Y este problema es real que salió en la prensa la semana pasada. Pues en vez de investigar cómo se hace eso, lo que están haciendo es otra red, otra caja negra que sea capaz de detectar si es falso o no, pero... Y eso, lo que hemos hablado, o sea, todo esto está orientado a imágenes, pero tú ahora vas a pasar a una FDT, a una función a una serie financiera que es una serie temporal. Vale, algoritmo de predicción. En Deep Learning las redes de predicción se suelen hacer con capas LSTM para predecir series financieras. Se suelen utilizar ese tipo de capas. No obstante, en este trabajo se ha optado por utilizar una red convolucional, porque la idea es transformar el problema de acertar exactamente con la evolución de la serie financiera a un problema de clasificación de si el precio va a subir o bajar con respecto al anterior. Está bien tranquilo, que somos colegas. Somos colegas, tío. Esta manera de predecir se basa en la hipótesis de que la media de las ganancias al acertar, cuando aciertas en la predicción, es igual a la larga a la media de las pérdidas cuando fallas. Y de manera que un acierto de más del 50% implicaría beneficios si no se tuviera el coste de las comisiones. Pero esto en la realidad... ¿Eso seguro? Bueno, lo que intenta. O sea, no, es la hipótesis. Es la hipótesis medio trabajo, ya, pero si gana lo mismo que pierde, con el 50% no vas a ganar. No, con más del 50%. Bueno, lo que él dice, el que va a suponer que es decir, en media, como las cosas suben y bajan, en media va a subir y bajar lo mismo. Sí, correcto, sí. Con lo cual, lo que él va a tratar de hacer es tener un porcentaje acierto mayor del 50%, porque asume que el movimiento medio para arriba y para abajo será igual. Eso sí que lo admito, pero lo que no te admito es que si el 50%, si tu rato de beneficio-pérdida... He dicho 50%. Sí. No quería... Es superior al 50%. Superior. Vale. Superior al 50%. No es que me quedaba con el 50%, digo, me parece que aquí hay algo que no... Para no depender tanto de esta hipótesis, se podría hacer otra red como de apoyo para complementar esta red, porque solo estoy prediciendo subida o bajada, que sería que la idea es que se especialice en solo encontrar los picos, las variaciones más grandes, y así pues encontrar las situaciones más rentables de inversión. O sea, básicamente sería separar la predicción normal en dos redes, de uno de acertar si sube o baja y otro de si va a ser muy grande la variación.
pero esa no me ha dado tiempo a hacerlo, pero eso es una idea. Pues ponte con ella, porque yo creo que esa es la más interesante. ¿Sí? Lo ha hecho otro... No, primero tienes que aceptar si va a subir. Sí, pero el tema está... No es suficiente, claro. Claro, es que para mí es, que es la clave, ¿no? Es decir, el tema está, es decir, si te sube un pipo, o sea, decir, un pipo contra un pipo, en comisiones te lo comes. Sin embargo, vamos, es una... Sin embargo, que justo digo, tío, vas por el buen camino, pero tienes que seguir por el buen camino porque la gracia es el movimiento, la dimensión del movimiento. Perdón. Sí, a lo mejor eso es. Hay un chico que ha hecho eso. Nos ha sorprendido porque no lo sabíamos y ya ha sorprendido con eso. Cambió él solo su TFG y... Así que se puede trabajar juntos, ¿no? Vale. Y bueno, el código en sí es bastante fácil de utilizar. Solo hay que descargar importar los datos y ejecutar el código. Y entonces al cabo de un rato da una pantalla algo así, un gráfico con la evolución de la precisión y de las pérdidas en el testeo y las predicciones un 1 no se ve muy bien, pero los unos quiere decir que va a subir y los ceros que van a bajar. No, una puntilla. Sí. Es que no entiendo muy bien cómo adaptas la red convolucional, que lo que te permite es clasificar una imagen en el caso de la serie temporal. ¿Cuál es la idea? Vale, ahora paso a explicarlo. Vale. Sí. Y cuando dice un rato de cálculo igual son 19 horas. Que dice, la entrenamos un rato, igual son 19 horas. Es que las validaciones son como 1000 días, entonces para una predicción es más... No llega a... Perdona, y no sé si lo contarás luego, ¿qué histórico utilizas? Ahora lo contaré. Pues digo, pues no, para. También. Vale, el proceso interno que lleva a cabo el algoritmo es algo más complejo, pero básicamente lo que hace es leer historial por historial y asignar primero una etiqueta a cada uno de los valores de las columnas. Primero, ¿qué utilizas? ¿Utilizas una sola serie financiera? No, o sea, son carpetas con 50 historiales de empresas, por ejemplo. Una carpeta con 50 y lo que hace es leer historial por historial y así añadir una columna con una etiqueta. Pero espérate, va a ir poco a poco. Sí. O sea, tú tienes 50 empresas y luego ¿qué vas a hacer? ¿Que sube una en concreto o de las 50 cuál va a subir y cuál va a bajar? Predecir un punto a las 50. A las 50, o sea, tú 50 predicciones. Sí. Vale. 50 predicciones. Y entonces, ¿qué utilizas de input? ¿Solo la serie de precios o utilizas más características? Las 5. Open, autooficiales y ¿cuáles son los 5? Volumen. Sí, de vale. transacciones. ¿Y el volumen de dónde lo has sacado? Lucas Copy viene también. No, en Forex igual no viene. Sí, viene también. Sí, viene, ¿no? Sí, bueno, porque había algunos que no venían, que no me acuerdo de dónde era, pero tengo dos en el mercado estadounidense y el inglés en diario, lo he sacado de Alpha Vantage, porque el otro no... Utiliza entonces serie diaria. Serie diaria. Diaria, he hecho diario, horario y minutos luego, pero bueno, luego en las validaciones y en el análisis lo explico. Lo primero que hace es asignar una etiqueta, una columna adicional con una etiqueta, dependiendo si este valor ha subido o es mayor o menor que el precio de cierre de hace 5 días. Y si es menor, es un 0,1. 5 días o 5 unidades temporales en general, Sí, ¿no? Cuando luego bajes a minutos y has elegido ese 5, bueno, pues vamos a elegir cualquier otra cosa. Lo que pones porque es la única manera de salir bien, ¿no? No, o sea, puedes en el análisis... He leído lo que he leído. Con un día no sale bien. Con un día no sale bien, pero con 2, 3, 4, 5, 6... O sea, la idea es hacerlo cuanto más corto, mejor, de normal. O sea, si predices con mucho tiempo, con hace 20 días, pues no tiene tanto sentido. Y 5 es de los mejores resultados que... No, ahora se verá un poco comparado con... O sea, 5 unidades, lo que dicen, no 5 días, sino 5 últimos 5 minutos o 5 últimos 1 minuto lo que hayas utilizado. Sí, eso es. Entonces dices que utilizas 1 o 0 en función de si ha subido o ha bajado. Sí, se marca la etiqueta. Con respecto a la misma serie financiera. Sí. Y una pregunta. Imagínate que cotiza, yo que sé, 7,84. Con que simplemente el cierre de la unidad siguiente sea 7,83, ya consideras que has acertado. Vale. Sí. A ver, se podría... era para ver... Sí, o sea, había en el algoritmo he puesto una cosa que
que no lo he usado en ningún momento, que es el porcentaje de variación, que eso sí que, pues, si lo pones algo más alto, pues solo todo lo que está por debajo te lo cuenta como 0,1. Entonces solo... ¿Cómo que 0,1? Que O sea, tendrías que tener 3 está estados. bajando. Tendrías que tener 3 estados. Es que la etiqueta es 0,1. No. Por eso digo No, que es si querrías uno- hacerlo fino, sería, Ya. se mueve poco, sube o baja. Digamos. Sí, Si pero quisieras si hacerlo mueve fino. poco lo considera como que baja. Y entonces intentarías acertar solo si sube fuerte. Porque al final, si sube poco, técnicamente está bajando porque la comisión se come la operación. Entonces, Bueno, ya, No, pero eso es no, otra cosa. a la hora de... Pero es que eso Es es otra muy cosa. relativo, ¿eh? Porque puedes operar sin comisiones. Vale. Así que puede. Bueno, macho, el CFD no tiene comisión. Te clava el spread, pero la comisión no te la clava. Ya, pero bueno, lo que no... Bueno, Bueno, lo que no va por un lado va por el otro, digamos. ya, pero yo stricto senso, es como te venden los brokers, yo no lo voy a vender porque yo no hago CFD. Pero es decir, tú no tienes que tener en cuenta, si tú aciertas respecto a una serie numérica de que te has subido, eso es un acierto, no pagas comisión sobre eso. Y CFD es lo único que tiene. Lo que te graba es la horquilla. Claro. Pero, a ti Vale. la horquilla, Y entonces en este caso eso es, haces eso para las 50 series, o sea que vuelves Sí. a tener otra matriz de etiquetas. Sí, o sea, sí, para las 50 series y luego los primeros 5 valores no tienen etiqueta, pero luego se quitan. Vale. Y así con todas las series. Y Sí, pero- una vez asignadas las etiquetas, lo que se hace es normalizar las 5 columnas de números, o sea, no la fecha ni la etiqueta, según esta expresión. El parámetro timesteps es el número de días que se utiliza anteriores que se utiliza para la predicción. Y bueno, una manera de sacar un valor aproximado de este parámetro es No, pero ahí por ejemplo están normalizando... Dime. sí, pasa, es con la gráfica de autocorrelación para tener un parámetro, un valor aproximado de qué valor poner al parámetro de timestep. Y una cosa a destacar de esta normalización es que en el caso de que haya un número igual o mayor que el parámetro timestep de números iguales, el valor se hace igual a la media y el máximo se hace igual al mínimo de todos los valores de ahí, y aparece una indeterminación y el algoritmo deja de aprender y predice siempre subida. Por lo que hay que tener mucho cuidado con esto, por eso se quita todos los fines de semana y todo eso. Bueno, yo lo que quiero decir es que es una normalización Sí. que es dependiente del punto en el que estés, porque recoge el máximo Sí. entre 5 unidades y la media, Pero- tal, con lo cual es una normalización porcentual de lo que ha pasado en los últimos 5 unidades la idea de temporales. esta normalización es que el valor siempre se quede en -1 y 1, porque por ejemplo si no la red, el volumen de transacciones a veces está en millones y el precio puede estar pues en 100. Sí, no, pero que hay dos maneras. Es decir, tú lo has hecho localmente, digamos, es Sí. decir, estoy en este punto, veo los 5 últimos y luego puedes normalizar de otra manera, que es coger los máximos de toda la serie financiera, digamos, y entonces utilizarlos como referencia, digamos. Sí. Y entonces lo único que haces es no hacerlo dinámico, es decir, tú vas viendo cómo está situada el punto actual con respecto a los 5 anteriores porcentualmente y no con respecto a todas las series. pero Que no digo que esté bien o mal, sino que... Pero eso luego en caso de que la aplicación en tiempo real o que vayas actualizando o recalculas el algoritmo cada vez que te pase el máximo mínimo o va a haber un momento que te pase el 1 o el -1. Sí, pues eso podría suceder, claro. No sé, así es como que es más actualizado si el precio varía mucho. Sí, no, en es tiempo, simplemente pues, por ser consciente, me refiero, muchas sí. veces la normalización es de toda la serie financiera, Sí. ¿vale? Y tú ahí lo que estás haciendo es local cada 5, no está ni bien ni mal, son cosas distintas, ¿vale? Vale. El problema de eso es lo que decía, que luego cualquier valor que quede por encima o por debajo de ahí lo va a poner como un 1 o como un -1. Oye, Entonces, a partir de ahí la predicción va a ser constante, aunque tú realmente los dos reales estén por encima o por debajo. y ya no solo eso, sino, o sea, pensando en el caso del Bitcoin, coge el histórico del Bitcoin, hace el máximo y el mínimo y opera ahora. O sea, al final
Digamos, Sí, que quedaría muy la red va a pequeñito. notar cambios muy pequeñitos Claro. actual porque tiene el máximo muy alto y el mínimo muy abajo. Entonces, Sí, digamos sí, que no, va a no. perder. Va a perder. Sí, No, sí, no, ahí en no es mala esos- idea, no es en mala esos idea. puntos. Pero bueno, que también ahí estáis muy focalizados en el momento instantáneo, digamos. Es decir, como estás haciendo todo en 5, pues ¿Cuánto es el valor de la autocorrelación? Por curiosidad. Más o menos. 20, 30. 20-30 unidades. Sí. pero la autocorrelación de... La serie consigo mismo. Pero la serie de precios, de retorno... Del precio de cierre. De precio, claro, es verdad. Sí, El sí, retorno sí. es 0, claro. Bueno, 1. Ya has Vale. empleado ese número de pasos. ¿No? ¿Y el Anytime Steps es justamente 20 o...? No, él ha utilizado Sí, 5, o sea, ¿no? no, he utilizado 20. 5 es Ah, lo de vale, respecto al vale. precio. Esto, por ejemplo, esto sería el máximo de los últimos 20 dólares Vale, de precio vale, de vale. cierre. Bueno, normaliza todos los columnas, así que... Bueno, estoy dando bloques en donde hay correlación, más allá no hay, con lo cual no interesa. Ujú. En todo sentido del mundo. Vale, Y la normalización también. genial. Y bueno, hay que tener cuidado con que no aparezca la indeterminación. Luego, una vez normalizado, lo único que hace es, esto sería el historial del dato, el día con sus características, y lo que hace es asociar la matriz de número de características por número de días, que en este caso son 20, podría ser cualquier, a la etiqueta futura del día siguiente. Entonces, después del entrenamiento, el algoritmo debería ser capaz de predecir con la matriz, que de normal en una convolución es la imagen, pero en este caso pues, es una matriz normalizada de precios. O sea que tú lo que estás diciendo ahí... Qué astuto. Tú lo que estás diciendo ahí es que tu imagen va a ser esa matriz que se ve en pantalla. Claro. Sí, O sea que tú quieres predecir en función de los pasos hacia atrás en el tiempo, que son 5 pasos, no, 20. no, yo No, sí quiero espera. predecir esta etiqueta. Y estoy utilizando, pues, por ejemplo, 20 días anteriores, 20 por 5 en este caso. No 20 por 5. Claro, pues a ver, déjame ver un poco qué pinta ahí, si no os importa. Muchacho, aguantos separados. Ya, es verdad. Tú lo que pasa es que quieres salir de la grabación. Vale, entonces tú lo que estás diciendo es, yo estoy en este punto temporal, entonces Sí. miro hacia atrás esta etiqueta Este es viene el determinado siguiente. por 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Es decir, tú has mirado entre t-5 y t, entonces si esto ha subido en este tiempo, le asignas un 1, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces luego estás mirando, las características que miras son hasta t-20, Sí. y entonces tú lo que haces es leer, digamos, no puede ser aquí, no, porque si no estarías utilizando el futuro, que sería a partir de aquí, A ver, sería así, t más 5, ¿no? Entre t y t más 5 puede ser. a ver, en el entrenamiento tú sabes esta etiqueta. Pero ¿cuándo? ¿dónde la pones? ¿Eh? Esta etiqueta, cuando estás en t, Sí. ¿a qué corresponde? ¿A t más 5 o a t No, más 5? está asociando esta matriz del pasado a esta etiqueta como que, o sea, imagínate que ahora mismo estoy en este día, ¿no? Tengo hasta este valor. Entonces quiero predecir lo que va a pasar en este valor. Bueno, en que- 5 más, por eso te digo, en 5 No, más. quiero predecir lo que No. va a pasar en este Tú valor. haces- Tú miras- hizo 5, pero Vale. es al siguiente. Voy a saber lo que va a pasar con respecto a este día. O sea, si va a subir este día, lo que voy a predecir me va a dar si este precio va a subir o va a bajar con respecto a este día. No me dice si lo que va a variar con respecto a este, pero me va a dar algo de información. Claro, te dice si es un perro o un gato, pero no el tamaño que tiene. Ya, pero entonces, por ejemplo, o sea, tú estás diciendo que lo que vas a ver es este delta de precio. Sí. Con ese delta de precio tú caracterizas el 1 al 0. Claro, pero este delta de precio no sabes si... Imagínate que te dice, va a subir con respecto a t menos 5. Ajá. Sí. Pero claro, tú estás aquí en t, con lo cual no Vale. sabes si vas a ganar... Sí, Claro, pero, este método no garantiza, bueno, lo iba a explicar ahora, pero este método, bueno, si tú y yo hemos, me va a saltar un paso, si tú y yo pero- hemos intercambiado un mogollón de correos de esto. Sí, 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 este claro. método lo que no te permite operar en todas las predicciones. De hecho, Te solo permite opera... revelar si el precio al que te refieres es Va a bajar. igual. No,
que el último precio, porque si no, no tiene sentido. O está por... Claro, igual o menor, efectivamente, Sí, por igual o ejemplo. menor, O sea, sí, claro. claro. Entonces ahí te quitarán muchas operaciones. Claro, se quitan muchas operaciones y muchas Curioso. situaciones. Vale, Sí, vale. vale, Entonces tú lo vale, que dices es, tú lo que intentas mirar es en esta matriz de imagen, como si esto fuera una imagen, Sí, con lo cual estás evaluando, imagínate, solo en... Imagínate que esto fuera teléfono. sí. Entonces tú estás mirando en los últimos 20 días cómo ha funcionado el Open, Low, High, Close y el Volume de un solo... Claro, en realidad aquí hay mucha información redundante porque son muy para el entrenamiento parecidos. utiliza, o sea, todos las 50 empresas. O sea, se va ajustando los valores con las 50 empresas. O sea, no se centra en una sola empresa porque igual esa empresa tiene una tendencia a subida y no se queda con solo esa tendencia de subida para esa única empresa. Entonces hace una cosa, aprende de manera general y luego pues va prediciendo cada uno. Sí, pero no me refiero a eso, me refiero a la hora de... O sea, que eso está muy bien. Tú lo que dices es yo voy a enseñar a mi algoritmo independientemente de la empresa. Lo que le voy a enseñar es si va a subir o si va a bajar, entonces paso el mismo algoritmo a todas las 50 empresas intentando ajustarlo. En realidad el algoritmo funciona individualmente, o sea, para cada empresa prueba si tiene razón o no, si tiene razón o no, Sí. y va cambiando los pesos para todas ellas. O sea, que sumando la contribución individual de cada una de ellas llegas a una matriz, digamos, que sería como eso, pues intentar acertar en genéricos y las cosas no lo bajan. Lo que yo te estoy diciendo es, la foto que has, para cada individual, la foto que has utilizado, al ser Open, Low, High, Close, la información es muy similar en todas ellas, en cada... He Hay un poco de redundancia. intentado de probar solo prediciendo con el precio de close, cierre y el volumen y sale y salía peor. O sea, un poco peor, pero salía peor. Entonces, al final lo he dejado. Para la validación he dejado los 5. Eso puede ser porque al final el volumen, digamos, es bastante distinto respecto al precio y no sé la influencia del volumen real en el precio. Pero que cuando metes las 4 series, como son series muy parecidas, lo que estás dando es más importancia al peso sobre el volumen. Puede ser por eso, que estás metiendo 4 series prácticamente iguales frente a la de volumen. Si tú quitas 3, al final lo que estás haciendo es equiparar la importancia del precio respecto al volumen. Y yo lo que juraría estás que haciendo ahora es, como lo has normalizado, tú vas a tener 4 casi iguales, digamos, vas a tener 1, 2, 4 casi iguales, que para ti es como una foto. O sea, tú vas a ver esta foto, si lo trasladas y dices, venga, me he hecho para atrás menos 20 días, ¿vale? Y digo, veo esta foto, y bueno, y luego el volumen, que será otra cosa. Entonces, claro, ver esta foto, esta información va a ser como muy, muy parecida, ¿sabes? Es lo único que digo. Sí. Sin más, claro, pero que computacionalmente... Pero, a ver, Lo tienes a huevo para introducir aquí el tema de que sea grande o pequeño, ¿no? La cosa es que están normalizados. Sí, todos, pero entonces. ya. Pero igual, claro, está normalizado igual sí que tienes el problema, pero se podría... Es simplemente añadir una columna más. Pero La puedes añadir directamente... Tú al final, esto es un clasificador. Sí. Y, bueno, adivina la clave, ¿no? Y entonces, pues ahora mismo tienes perro gato, Sí. pero podías tener perro grande, perro pequeño. Ah, bueno, eso es lo que ha propuesto él, claro. Pero no hace falta una red auxiliar, directamente No, en la es- matriz lo puedes meter. Puedes Sí. meter una columna más en la que te esté diciendo si... Ah, bueno, sí, Uno- que tú dices, si se ha pegado- una más tú aquí. estableces un umbral por encima del cual Claro. consideras que el perro es grande y por debajo del cual consideras que es pequeño. una desviación por encima un 1, 2 desviaciones o menos un 2 y Exacto. menos 1, menos 2. De hecho, puedes meter los valores incluso, ¿no? Luego tú tienes... Tú estableces cuál es el umbral para que sea perro grande o pequeño. Metes los valores reales y ya se encargará él de buscarse la vida, ¿no? La Bueno, caja pero negra también lo que él mágica. propone a lo mejor es un poco más Vale, robusto. pues porque- vamos a verlo porque estamos Claro, claro. nos estamos adelantando a él. Sí, 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 sí. Perdón. Otra vez. Ya lo... Que no va al gimnasio y tiene que hacer algún deporte. Bien borrado. ¿Qué pasa? Sí, básicamente después del entrenamiento debería ser capaz de predecir la de este método cabe destacar que al estar predeciendo con respecto a hace 5 días, la precisión del algoritmo es bastante superior al 50%, como sería de normal.
porque Bueno, eso se espero ve que sea normal, vamos a dejarlo. bueno, Vamos, digo, sí, en plan, aleatoriamente pues a ciertas subes o bajan. ¿qué te iba a decir? ¿Qué consideras que es bastante por encima del 50%? 80. 80%. Sí. La cosa es... No, Eso sí que es alrededor. bastante. Sí. No, Pero es, o sea, no es directa, no... Sí, A ver, tiene sentido, ¿no? Tiene truco. Porque, sí, tiene truco. ya. La cosa es, por ejemplo, si se está prediciendo el punto 6 con respecto a su precio, la variación con respecto a su precio de hace 5 días, que sería 354, y ahora tenemos la información de que el último valor está en 342, pues es normal que el siguiente valor esté pues, cerca de 342 y tiene mucha más probabilidad de estar pues, por debajo de 354, que es el precio de hace 5 días, ¿no? Y lo lógico sería predecir con respecto al día anterior, pero haciéndolo de esa manera, el algoritmo no aprende correctamente, puedes pasar, y porque la precisión está siempre alrededor del 50% y el algoritmo no distingue muy bien cuando está obteniendo resultados al azar, así, por coincidencias. Y la pérdida hace una cosa muy rara. En cambio, si se predice con respecto a hace 5 días, el precio de hace 5 días o hace 2, la precisión directamente tiende a un valor y no hay este problema. Bueno, pero estás haciendo un truco. Bueno. Tú aquí has puesto 5 al final. Sí. 5 días. Uh-huh. Sabes que la correlación va hasta 20. ¿Has probado, por ejemplo, ponerle 30? No. Para ver si... Porque ahí se supone que no había correlación entre el dato 30 y el primero. Ya, pues... Y a ver qué te haría la caja negra. Bueno, sí. O sea, Bueno, de todas maneras... yo siempre he intentado reducir cuanto más... Claro, porque como que si predices con respecto a... O sea, operando así, ya estás haciendo una operación de cada 50 o algo así, de cada 50 predicciones. Si pones ahí con respecto a hace 30 días, pues para encontrar una situación... Sí, te lo comento no solamente, no porque eso te vaya a servir para algo práctico, digamos, sino para entender si el algoritmo ahí hace lo que tiene que hacer, que es 50%, ahí no debería adivinar, ¿no? Porque si tengo un dato a 30 días con respecto al día 1, bueno, se supone que no hay relación entre ese dato y el... Habría que mirar la autocorrelación de las 50 empresas y sacar que sí. Que efectivamente... Un valor por encima del máximo. Por saber si entonces efectivamente la caja negra no puede, porque realmente no debería poder. Sí y no. Sí, no, porque en realidad, por ejemplo, como estamos... Es que el truco que está, vete a la data. El truco que tienes ahí, la gráfica a la derecha, lo que estás haciendo uso de lo que has dicho tú. Y es que como ya sabes que ha bajado, lo normal es que siga por debajo. Es decir, lo que tendrás que hacer, bueno, que es lo que habrás hecho, es decir, ese 80 es ficticio, porque ya sabes que... Es que si no hiciera eso el algoritmo estaría rematadamente mal. Claro, porque si ya te ha bajado 10 puntos, por ejemplo, pues de repente no te va a subir 10 de golpe, ¿no? Entonces entenderá que está por debajo, claro. Habría que hacer esa gráfica solo con los casos en los que puedes operar de verdad, y ahí será donde esté alrededor del 50%, y ya no salga tan guay y todo eso. Lo tengo en la validación sobre todo. Claro. Otra pregunta tonta, porque bueno, me ha sorprendido ahora esto, ¿no? Igual no me he enterado muy bien, porque en realidad al final estás prediciendo si sube o baja con respecto al primer dato. No, al de hace 5. Sí, el primer dato quiere decir que te hace 5. Sí. La pregunta es, ¿por qué no lo has enseñado con respecto al último dato? El último día. Sí, o sea... sí, verdad, que habéis dicho que si lo miras con respecto al último día, no se queda gusta. 60%. Y puedes hacerlo con respecto a 2 días. Aquí tengo una gráfica de comparación con respecto a hace 3 días, pero es un poco peor. O sea, ¿Y no había mierdas que se llaman futuros o algo así? Sí, no, pero la historia está en... No, pero la futura no es como si fuera esto. La historia está en que si tú estás prediciendo a 1, 2, 3, 4, 5 días, por ejemplo, claro, si predices con respecto a este punto cuando estás aquí, ¿vale? Claro, que ya te ha bajado un montón. Es casi imposible que te suba tanto como para... Que lo normal Pero será que apueste a bajar. Pero tú haces la predicción, o sea, si tú estás Claro, jugando ya... con respecto a esto, ¿cuánto va a estar sabiendo que ya ha bajado? Ya, no, pero espérate, pero una vez ya lo tienes entrenado y todo el rollo, tú te sitúas en un día y tú haces una predicción a 5 días adelante.
No, respecto a al eso. día no. siguiente respecto a lo que tú Claro. sabes hace 5 Entonces días. por eso te vas al 80%, porque en realidad, no sé si me explico. O sea, él Es- coge, yo estoy en T es esto. T Sí, es sí, no, esto. ya lo veo. Sí, Estoy pensando cómo llevártelo 5 días más adelante. Bueno, lo que pasa es entonces esto, que lo que está escondido ahí. La Es cosa decir, es que es cuando tú predices, bueno, es que he puesto la línea, pero bueno, tendría que coincidir aquí. Cuando tú predices, dices, sabiendo este punto, ¿cuánto es lo siguiente? Pues te dice la lotería. Dices, si me voy cuanto más atrás, hasta un punto, no supongo, claro, ya sabes mucho. No, lo que yo entiendo que dice Tolo es el problema que estuvimos mirando cómo resolver, que es predecir a más de un punto, ¿viste? Si yo estoy ente, al final siempre estoy prediciendo a T más 1. Me da igual que esté mirando a T menos 5, que a T menos 3, que a T menos 200. ¿Cómo predecir a T más 1? El problema es que tal y como está la red, es un sistema clasificador, te dice si vas a subir respecto a un punto a futuro. Por cómo está construido, de que usan los 4 puntos anteriores. No conozco los 4 puntos. O sea, no conozco T más 1, T más 2, T más 3 y T más 4 como para poder hacer una predicción de T más 5. O sea, habría que cambiar la arquitectura. No, es que no lo sabrías, porque si no estarías utilizando el futuro, no lo puedes llevar a la práctica. Es decir, O sea, puedes predecir a T más 5, pero tienes que cambiar la arquitectura. de No cómo te hace falta funciona. cambiar arquitectura. En vez de alimentarlo, tú al final le dices si es perro o es gato en T más 1, ¿vale? Pues bueno, entrena diciéndole que es perro o gato en T más 5. A ver de qué mal da. ¿No? No, o sea, yo... O sea, tú aquí estás prediciendo si sube o baja Sí. si empiezas en T igual a 1, en T igual a 6. ¿no? Sí. Y claro, no te sirve mucho porque en realidad tienes que tener los valores de T igual a 1 hasta T igual a 5 para hacer la predicción a T igual a 6. claro. Y dices, claro, si estoy en T igual a 5, mi algoritmo me dice si subo o si bajo con un 50% de probabilidad. Pues vaya mierda, pincha en el palo. O sea, lo que... Pero no, espérate. Entonces tú dices, vale, pues yo es que he entrenado mi máquina para que haga esto. Pues que entrena tu máquina para que te diga si T igual a 6 es un perro o un gato. Es como lo has entrenado. No, pues dile, no, dime si T igual a 10 es un perro o un gato. El problema Claro, es- pero es que tú estás utilizando estos datos. Si ya al punto siguiente te da un 50, No, más hacia con adelante. tu masa de datos de entrenar, eso tú lo conoces. Sí. Tú estableces tu ventana de 5 y miras 5 más allá luego si es perro o gato. Si sube o baja. Sí, Y no, si tú lo que dices lo es... alimentas así. Claro, tú lo que dices es, conociendo estos puntos, vamos a poner los rompidos, conociendo estos puntos, que esto sí lo conozco porque yo estoy en T, Sí, dices, voy a predecir aquí. exacto. Eso es. Pero sí, prediciendo al siguiente punto te da 50%, porque aquí te va a Cuanto dar más lejos, 50%. más baja el acierto. Porque la información es la misma. Y también que eso... Si la clave está, el truco está en que estando yo aquí, estando en T, lo que voy a hacer es que es un truco, es un truco de trilero. No he entendido lo que me has dicho. O sea, aquí estoy predeciendo la variación con respecto a este punto. O sea, siempre estoy predeciendo el siguiente valor. Mira, Dime cuál sería el problema de lo que te he dicho. Para entrenar, que el esquema es el mismo. no, pero te salía más o menos el Sí, mismo. pero salía, o sea, no creo que aprenda a... Vamos a poner números, 9, las 9 de la mañana, las 10 de la mañana, las 11, las 12 y es la 1, ¿vale? Entonces el algoritmo a la 1 le dice si el precio con respecto a las 9 de la mañana va a ser mayor o menor, Ajá. ¿vale? Y Vale, entonces porque aquí le sale porque muy lo has bien. entrenado para eso, pero si Pues sí, podrían ser las si 6 de la dice tarde, que- pero... que sea las Sí, 6 de sí, la sí, no tarde. te lo discuto, pero lo que está sucediendo es, puesto que ya he visto cómo evoluciona este precio, es muy fácil predecir esto, ¿vale? Porque ya ¿Cuándo? has visto que ha caído, que ha subido, que ha bajado, entonces como es un proceso estocástico, desde aquí hasta aquí, digamos, la ventana de movimiento es muy pequeñita, Sí. entonces casi seguro, si me voy muy atrás en el tiempo, como el precio este habrá evolucionado mucho, joder, casi seguro que de cajón aquí, después de 5 unidades, ya más o menos sé por dónde va a estar. Lo normal es que me suba más o menos para arriba o para abajo una unidad y dices tú, bueno, aquí me va a subir un poco. Claro, si yo utilizo solo uno... Sí, eso sí, lo que no podemos hacer, Claro, lo porque que no ya está podíamos dentro de esta ventana tan... dentro de era esta predecir ventana. a más de, o sea, predecir más de un punto. A ver, yo lo que veo No, aquí... un punto No, solo. no, Sí, sí, o sea, pero eso, Un punto pero solo, que pero en vez que sea el siguiente, que lo sea que lo que nos 5 pegamos más allá. que lo que nos pegamos era por un 0 en 1 en más 1, un 0 en 1 en más 2, un 0 en 1 en más 3, que Claro, y al final lo que tienes que hacer es reetiquetar todos los datos y volverlo a entrenar si quieres las 5 predicciones, que es lo No, que pero, intentamos. o sea, Pero sí. a más 6 se puede predecir, pero Si solo imagino predice, que... Claro, aquí ya estoy... Claro, pero más- si aquí tienes un 50, ¿por qué iba a mejorar las cosas aquí? no, es que aquí tienes un Porque 80
aquí tienes un 80. Comparado con el primero. Bueno, un 80 comparado. Claro, pero aquí ya no tienes el 80. Aquí tendrán menos. Claro, pero no sé cómo se comporta. Yo creo que también supone un problema a nivel de recursos del sistema, porque cuando tú estás entrenando aquí esto, la matriz de entrada de datos es una matriz fija, tiene un tamaño fijo. Sin embargo, si quieres que vaya haciendo eso, cada vez que hace una predicción tiene que meter ese dato en la matriz y volver a hacer la predicción con el nuevo dato. No. Eso Eso es lo pero no quieren hacerlo de más 1, más 2, más 3, no, lo de Solo lo que simplemente más dice 6. Solamente saca T más 6. Sí, El esquema, Pero al final el árbol se te va. el esquema es el mismo, exactamente el mismo. Solo Lo es- único que tú dices, si es perro o gato, no fijándote en el dato 5 más 1. O sea, predecir T más Sino 6 5 más T 5. menos 5. Claro, Si solo sería cambiar el primer paso de asignar la etiqueta. claro, Exactamente. eso es fácil. La historia está en que si prediciendo el siguiente ya tienes. Bueno, tienes un dato alto, Pero tienes un 80% prediciendo el siguiente. pero tienes un 80% de forma lógica, porque es un proceso estocástico. Bueno, sé, aquí la caja negra lógica no tiene ninguna, o sea. También Sí, es no, verdad pero que lo que cuanto hemos más explicado, lejos, ¿sabes? menos Que como has precisión utilizado ya cómo evoluciona el movimiento, aquí ya saben, ya tienes bastante seguridad de cómo va, ¿sabes? Sí, De cómo va a Para estar. eso no me hace falta Claro. deep learning, tío. o sea. Por eso, claro que no te da falta, pues ese es el truco. Claro, pero la No, historieta pero está en ver si realmente mejor puedes que- estirarlo. Que yo soy. O sea, tiene truco, pero es mejor que un trilero, me refiero. Bueno, ahora lo veremos. Seguimos. Porque claro, luego como sobreoptimizas, pues cogerás el mejor. Bueno, ¿tú cómo lo ves? ¿Entiendes lo que Sí. quiero decirte? Sí, o sea... Sí, que solo aquí sería ya- etiquetar con esto. Claro, aquí ya estás fuera de... O sea, aquí ya el precio puede haber variado bastante. Sí, pero como tú sabes que la autocorrelación te funciona hasta 20 pasos, o sea, ese punto que está a 10 del primero tiene que tener algún tipo de correlación con el primer dato. Y eso es lo que te intentará capturar la red neuronal, ¿no? Bueno, no lo sé. Eso no lo he probado, la verdad. Y eso te permitiría entonces, pues bueno, ponerte en el quinto día y hacer una predicción a 5 días, sin saber los datos que hay en medio, claro, Sí. que es el problema que hay ahora. No, aquí no hay problema, es decir, aquí lo sabes, ¿eh? O sea que no hay problema. Ahora mismo no hay ningún problema, el único problema que hay, por lo que tienes un 80, es porque has utilizado bastante información ya. Ajá. Entonces ya te está diciendo más o menos lo que ha pasado y entonces aquí no. Vale. Vale, probablemente la predicción te vaya cayendo como va cayendo la autocorrelación. Y bueno, pero eso significa que a lo mejor consigues un 60 a 65%. No lo sé. Y puede ser interesante porque en temas 2, temas 3, temas 4, al final la ganancia puede ser mayor. Aciertas menos, pero las que aciertas te llevan más pasta. A ver, yo creo que eso también. Claro, o sea, No, porque cuanto también más quedan más. avances en el tiempo, las predicciones van a ser peor. Para lo que puede servir eso es para lo del tiempo de reentrenamiento. En plan, si a partir de aquí la precisión ya baja del 65% o 55%, acá ya va a empezar a haber pérdidas, y bueno, pues a partir de aquí vuelvo a reentrenar y todos los días, todas las predicciones que haga aquí vuelven otra vez a subir a 80% de precisión. Eso es un buen punto. Bueno, y lo que comentábamos antes, o sea, no se puede operar en todas las predicciones porque, bueno, vuelve un poco, sí, el 2. Por lo que hemos comentado, o sea, si la predicción es de que el precio va a bajar y el precio ya está por debajo, no se sabe si es que ya ha bajado o todavía va a bajar más. Y al final solo se opera en ciertos puntos en los que se operará a largo. Si la predicción es de subida y el último valor está por debajo igual o por debajo del de referencia, y se invertirá a corto si la predicción es muy baja y el precio está por encima. Y bueno, para el análisis he hecho dos estudios, uno primero más reducido para ver un poco las tendencias de los resultados y estudiar la influencia al variar diferentes parámetros en la precisión. Y otro más extenso como de validación para obtener unos resultados más fiables. Los mercados, he utilizado 3 mercados con características bastante distintas, 2 frecuencias temporales, alrededor de 50 empresas, como he dicho antes, por cada mercado, y los datos vienen de Dukascopy principalmente, el BIT, usa el BIT,
y algunos de alfa. No, el AskBit. Pues. Y algunos datos vienen de Alpha One. Para el primer análisis reducido he hecho entre 250 predicciones y 500 predicciones por empresa. Y pasa. Las pruebas las he realizado en Google Colab, que es una plataforma de Google que proporciona una GPU gratuita. Tiene TensorFlow que las he incorporado, por lo que es bastante útil a la hora de realizar pruebas de Deep Learning. Aquí hay una comparación entre los resultados de la GPU de Google y mi ordenador, si no se ve bien. Y bueno, la precisión del algoritmo es lo que he dicho de predecir con respecto a hace 5 días. Acierto en compra es cuando se invierte a largo y se acierta y se obtiene beneficio, y los aciertos en venta, o sea, esto es un bastante reducido de un par de predicciones, y bueno, un par no, 200 y algo, pero y el porcentaje de aciertos en venta es cuando se invierte a corto y se obtiene beneficio. Como se puede ver, los resultados en Google Colab son algo mejores, pero lo he utilizado sobre todo por el hecho de que el tiempo de ejecución es bastante menor y porque es de acceso libre, y con el hecho de simplemente compartir el link del Drive es posible ejecutar el código desde cualquier ordenador sin la necesidad de descargar ningún programa, ni librerías, ni nada, que tiene todo incorporado. Y bueno, estas serían las empresas del mercado de estado de que he utilizado. Las 50 primeras del NAS. No lo digas, que no lo sabemos. No, que me parece bien. Si para hacer una prueba aleatoria, que mejor que... Al principio había 500, pero he ido borrando. A ver, mejor hacer una prueba así con un criterio, digamos, arbitrario, que no decir, no, me voy a coger Google, Apple, Facebook, las que funcionan bien, que seguro que... Y bueno, en el primer análisis reducido, pues aquí se ha variado el parámetro de time steps, aquí el día con respecto al que se predice, y esto es lo que he dicho de predecir únicamente con el precio de cierre y el volumen de transacciones. Pero bueno, esto es solo para tener una idea en general. Bueno, al final lo que hablamos, entre 5 y 2, que es muy parecido, ¿no? Ahora que tú dices que se gana, digamos, pero no, porque tienes un poquito más en compra y un poquito menos en Sí, venta. ahora eso es bastante importante. Luego lo mismo para el mercado inglés y el mercado forex. Bueno, estos serán el análisis ¿Ese ya es más detallado? No, es el mismo. Y luego en horario, y lo mismo, esto es mercado estadounidense y luego inglés y forex. De aquí destacar dos cosas de este análisis, el primer análisis, y es que lo primero sería lo que has dicho antes, de que los resultados en compra suelen ser bastante mejores que en venta, y esto lo considero como una característica de la red, por lo que para la validación, para el análisis de la validación, solo he estudiado las inversiones a largo. ¿Pasa? Pero bueno, ahí la gracia, sí. Aquí la gracia que tienes, bueno, que normalmente esto sea más positivo puede ser, porque normalmente los precios suben más de lo que bajan. Ya, pero en tres mercados, o sea, luego si la bolsa americana sube todo Dios. O sea, efectivamente. O sea, lo que sí que es más curioso, en el Forex ahí sí que... Sí, aquí tienes que son positivos. Sí, muy ya, bueno, pero, o sea, esto es bastante... Bueno, excepto aquí, Ya. O sea, aquí sí que tienes predicciones. Son muy parecidos. Sí, o sea, estos son operaciones. Los números altos y ganas un pelín más. Está todo alrededor del 50%. No sé, yo tampoco me fío tanto porque luego ahora hay algunos problemas. Ahora viene cuando la matan. A ver, el otro aspecto a destacar es y es la inconsistencia del algoritmo. Y es que si se ejecuta 4 veces el algoritmo con los mismos datos,
este da 4 resultados algo parecidos pero distintos. Pero bueno, es que un 4% me pareció muchísimo. He intentado implantar una semilla en el código para que los procesos aleatorios sigan un patrón, pero no elimina el problema del todo, y con la intención de mitigar el problema todavía un poco más, pues lo que propongo es utilizar el mismo algoritmo, predecir 5 veces y coger el resultado que más se repite. Esto no resuelve el problema para nada, ni asegura mejores beneficios, pero definitivamente hace que el algoritmo sea más consistente y los resultados más reproducibles. Es un poco raro, ¿no? Porque no es determinista la red neuronal. A ver, es que... No, y lo tiene que ser. No lo tiene por qué serlo, pero... Hombre, sí se ve que tiene tendencias, pero la tendencia puede estar en la propia serie financiera, que le suba más constantemente y entonces aciertan más por el hecho de esto es con los mismos datos. Es que son los mismos. Sí, sí, datos. sí. Lo mismo, ¿no? Hombre, pero vamos a ver, es verdad que aquí tienes un 57, Sí. pero es un 57, 53, 54, aquí no hay un 40 y pico. Me Ya, da igual, porque- o sea, aunque variara el primer decimal. O sea, Claro, son 12. O sea, yo tampoco le encontré sentido. porque, hombre, me parece, hay redes donde se introduce ruido y tal, pero son unas cosas como muy especiales, entonces no hubiera supuesto que aquí había ruido en la red. No, pero perdona, yo creo, un poco estoy con Valentín, yo creo que puede ser simplemente producto de la serie de datos. Ten en cuenta que estamos operando con el segundo decimal. Pero es que le meten la misma serie, es la misma. Sí, pero es que como no sabemos lo que hace el algoritmo, o sea, es que está La haciendo... pregunta es si el algoritmo hace siempre lo mismo o mete algo de azar. Yo En la lo única achaco a la serie temporal porque es que... Es la misma, Sí, tú. insisto. O sea, Sí, no, ya sé que sí. Sí, A ver, tuvimos un o sea, tienes una problema. máquina que si le metes una No, serie, sí. si le vuelves a meter la misma serie te da una cosa diferente. Eso es que en sus tripas, Ya, en ya, algún esto- momento está metiendo algo Hay de azar. algo, sí, que Ahí- algún ajuste, ¿no? Aquí, Bueno, pero eso aquí voy a decir yo igual dónde está la trampa. Google no asigna a, digamos, Google, cuando tú trabajas en Google Colab, tú tienes, digamos, acceso a sus máquinas, pero nunca tienes ni la misma máquina ni el mismo espacio de memoria. ¿Qué pasa? Todas las librerías de TensorFlow lo que hacen es asignarte el tamaño de batches automáticamente. Si detectan menos memoria en tu ordenador, te lo hacen más pequeño y si no más grande. ¿Qué pasa? Ahí no es que se genere aleatoriedad, pues que si lo ejecutas en la misma máquina siempre obtienes el mismo resultado, pero si lo ejecutas en distintas máquinas cada vez, como al final, digamos, las propias librerías lo optimizan para la máquina, te va a cambiar el resultado. Vale, que si hubiera hecho esa misma prueba en su PC, pues las cuatro veces hubiera salido lo mismo. Sí, porque o sea, tuvimos problemas de sobreoptimización al principio de overfitting y los corregimos. escúchame, pero si normalmente aquí cuántas épocas, aquí hay épocas también o no, No, hay no hay épocas. Hay Pero- batch. Claro, pero por ejemplo, ¿y de la época es lo mismo que el batch? No. ¿Por? Son los tamaños que cogen de memoria, incluidos los de los filtros. Me refiero porque tú normalmente con Machine Learning, cuando haces distintas épocas, cada época te da distinto, vas mejorando, no sé qué, y si tú vuelves a repetir otra vez ese mismo análisis más tarde, es decir, aquí no te vas a... ¿sabes? Normalmente una pequeña diferencia te puede cambiar bastante. A ver, aquí ya la Porque máquina es está todo entrenada casi y ya está lista y tú le metes un churro y te sale una cosa. Le metes el mismo churro y tendría que salir la misma cosa. No, yo entiendo no, porque que él está ha se queda entrenado entrenando. distintas veces. ¿Eh? Son distintos Sí, entrenamientos, son no distintos mismas entrenamientos. Lo predicciones. entreno sí, 250 veces. Por Ah, 250, cada una. sí. Vale, o sea, se Claro, hace entrenamiento previo a cada una de las... Eso es. Eso Entonces es normal. es normal. Claro. Entonces, Claro, o sea, no es un solo entrenamiento para predecir, o sea, es que de esa manera no... Realmente es más complicado, no sé, en plan... O sea, tú llegará un momento en que tú tienes tu máquina lista Sí. y vas a operar. Sí. Y entonces dices, vale, tengo una máquina y si le meto un churro de datos me sale una cosa Claro, pero, y si le vuelvo a meter el mismo churro me vuelve a salir lo mismo. Sí. claro, pero ahí no he aprendido con los últimos días y los datos más recientes y... O sea, no he entrenado con esos datos. Ya, No sé si entonces- eso- Bueno, No, si metes una y otra vez la misma serie te sale Sí, exactamente el mismo eso resultado. sí, Lo que está Entonces, viendo ahí una es... vez ya ha dejado de aprender y la Sí, máquina sí, está sí, lista para... Claro, lo que ha dicho es que ha preparado 4 máquinas. También está distintas. raro, o sea, sí que existen redes neuronales donde se introduce ruido, porque el ruido en un momento determinado, según para qué cosas, puede amplificar lo que tú quieras ver. Y de Pero todas me maneras, será un poco raro aquí. las propias librerías, por ejemplo, los filtros de las redes se inicializan con Random Uniform, creo.
si tú esas cosas no vas al fondo de cada una de las capas y cada una de las redes estas y las ajustas para que vayan con semillas, al final te lo metes aleatorio, claro. Y yo hice una prueba poniendo semillas en todas y cada una de las capas y todo lo que supuestamente debía ser aleatorio, y aún así me seguían trayendo resultados diferentes y pues claro, yo creo que ya hay cosas que no te las enseñan, Precisión. no puedes cambiar los parámetros de ciertos causas y claro, pues Hay ha hecho 4 máquinas distintas y obtiene, hombre, por eso estamos hablando, claro, con 4 máquinas distintas le sale siempre por encima del 50%. Pero ahí es donde dice Alfredo que eso puede deberse por la propia serie financiera, por los propios datos de entrada. Lo que sí que es curioso, perdona, no sé si lo vas a comentar esto, hablando de la consistencia. Sí, esto es algo parecido. Es parecido, es que esto es muy importante. O sea, esto no... ¿Lo tienes allí? No está. Ah, no, pues es que vale, igual... esto es clave, sí, porque mira, lo que digo, o sea, ¿Esos? no, porque esos son de no, diferentes. El tema está, hablando de consistencia, ahora que me he fijado en el gráfico, que es que fíjate la curva de equity cómo varía de uno a otro. O sea, aunque la fiabilidad, o sea, los números sean similares, pero luego fíjate la curva como Claro, porque además, o sea, no solamente, esta varianza no solamente hace que, o sea, sí que predice cosas diferentes, no solamente afectan el resultado, sino también en los puntos de operación. O sea, porque, y entonces se hace bastante más diferente. Sí, vamos, es que aquí queda clarísimo. La última vez con el anterior. Por números, no, no es cada una uno. cosa. Cada una. Sí, pero Claro, estoy operando totalmente diferente. Sí. Sí, Por eso. eso, Entonces ahora la esto es para mí es un problema que... Sí, y vuelvo además. Sí. No lo dejo marcar, que sí. No. Sí, porque no es como teniendo este problema no es viable validar concluyentemente el código, porque no puedes asegurar que en la siguiente interacción ejecución no te dé un resultado pues, distinto. Hombre, aquí hubiera estado bien a ver sobre impreso o utilizado, bueno, haber puesto en la misma gráfica como es En escala. eso es en escala, cómo habría evolucionado ese mercado, una media de ese mercado, algo así. No, o sea, esto no es o sea, esto es la Bueno, versión del beneficio. Sí. Eso es, pero lo digo porque a lo mejor lo que puedes ver, por ejemplo, es como pierdes más cuando baja, pues aquí seguramente, si hicieras un valor medio, por ejemplo, Sí. pues aquí verías que a lo mejor bajaría el y por eso aquí ya se... Pasa O sea, esto, artificial o cosas así. ¿Sigo? Sí. Bueno, espérate, entonces, vale, entonces aquí más esto no está mal, digamos, podrías pensar que tal, esto es una lotería y Y al final te matan. es complicado. Si te das cuenta, entrando, o sea, simplificando mucho lo que dice redes neuronales en el año 99, o sea, vamos, que era cuando se hacía la guerra con Lanza, ¿no? En el fondo, lo que veías es que lo que te marcó una red neuronal era la puñetera tendencia. O sea, que es un poco lo que estamos haciendo. Claro. Pero es que es la pura y dura tendencia. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay un cambio de tendencia, la red neuronal tarda mucho de... Claro, efectivamente. Hasta que la detectas. Pero bueno, en teoría son 5 días, tampoco está utilizando o sea, se actualizaría rápido, del orden de días. Teóricamente, pero al final, cuando bueno, te digo que además en aquella época los mercados todavía tenían mucha tendencia, o sea, porque era otro tipo de mercado. Sí, ¿verdad? Porque ahora ha cambiado eso. Dime, ha cambiado, pero bueno, a lo que vamos, sí. No, coño, es que te cambiaban los bonos, o sea, un tipo de interés del 14 al 13, eso eran 10 figuras del futuro del bono. Eso ahora mismo es impensable. Bueno, a lo que vamos, pero entonces una red neuronal, o sea, con todo lo que es machine learning, pero en el fondo lo que está diciendo, es que esto va para aquí, con lo cual vamos a seguir, ¿no? Entonces, el problema son los cambios de tendencia, que eso es clave para todo. Por eso hubiera estado bien que hubieras utilizado la misma gráfica y a lo mejor separar en compras o ventas. Hombre, la historia está en, si fuera así, lo que podrías meter es esa segunda red neuronal adicional que te dice si el cambio es pequeño o si el cambio Al final se pueden potenciar Gato grande, gato por intentar pequeño. filtrar, digamos, por intentar filtrar. Eso no estaría mal, en el fondo es crear una red neuronal para detectar tendencias. La cosa es que al final vas a tener muy pocos puntos de operación, cada vez
Sí, Claro, Cada vez vas reduciendo más. Hombre, ahí tendrías que entrar en minutos, si querías hacer esas cosas. En minutos ha dado los resultados bastante peor, la verdad. Claro. O sea, ¿Por ¿dónde qué? Porque hay más aleatoriedad. Así que al final, vamos, no tengo nada en contra de las redes neuronales, pero en el fondo pues, creo que funciona mejor en diario, ¿no? En el periodo diario. Sí. Sí, pues es por eso, porque en el fondo la pura dinámica del mercado, eso, o sea, no sé qué periodo es, pero eso es clarísima tendencia de bolsa americana. La cosa es que... Si te ha cogido 50 valores, eso, o sea, ahora, ¿sabes lo que habría? O sea, una cosa interesante sería coger, como la bolsa americana, coger el comportamiento de esos 50 valores en ese horizonte temporal. Claro. ¿Eso me explico? Sí, para contraponerlo. Claro, porque de alguna manera sería tu benchmark para decir si lo he hecho mejor o peor. Bueno, no sé si estoy viendo. Sí. No, está Sí, el bien. problema de usar el horario es que al final todo este tipo de redes funcionan mejor cuanto más datos tienen y conseguir al final 2.000 puntos o 100.000 puntos en minutos son fáciles de conseguir. Te estás comiendo aleatoriedad, pero 100.000 puntos en días. Claro, En tienes diario, que ir a 15 a 20 años. Claro, pero 15, 20 años que los mercados cambian, qué validez tienen esos datos, qué... Pues curiosamente, desde mi punto de vista sí que tienen. Porque la tendencia sigue habiendo. O sea, la tendencia sigues teniendo. Y entonces, a nivel diario, yo creo que estas herramientas es donde mejor captan ese tipo de comportamiento. Sobre todo pues, Sí. en el medio a largo plazo. Te quita mucho el ruido. Cuanto más bajas en periodicidad, tienes más ruido. Entonces, si un poco por lo que veo, tú estás buscando, si tú tienes mucha tendencia, dices, coño, pues si hace 4 días, pues tengo posibilidades de seguir con la tendencia. Y es un poquito lo que detecto, ¿no? Y el Forex, por ejemplo, además, el Forex sí que es me está curioso la curva de Forex, porque ha funcionado fenomenal. O sea, digamos, tienes un tirón, triángulo, otro tirón, y de repente cambia completamente, ¿no? O sea, el conocer el horizonte temporal en el que te has movido. Lo tendré, o sea, de hecho está en el drive. No, y simplemente interesante para comparar. Y una cosa que también curiosa, si es el mismo horizonte temporal, tú fíjate la bolsa americana y la bolsa inglesa, porque eso será el FTSE 500, el FTSE 100 organizado y el Nasdaq. O sea, no cuadra, o sea, no cuadra. Un poco para poder decir, oye, bueno, Tener confianza en... efectivamente, yo he hecho esto, pero los mercados, ¿qué han hecho, no? Hombre, ten en cuenta que no ha cogido índices grandes, él ha cogido las 50 primeras empresas alfabéticas de London, por ejemplo, o sea, que ni siquiera es el FTSE. Ya. Porque no son ni grandes ni nada. Pero fíjate, o sea, qué raro que, bueno, claro, efectivamente digo, qué raro que la... Entonces A lo estamos mejor hablando... hay chicharros ahí, que él tampoco ha filtrado, ¿sabes lo que te Vale, digo? por eso te preguntaba, si has hecho el FTSE 100, No, vale. Ha cogido los 50 primeros alfabéticos. Sí, lo que ha tocado, vamos. lo que tocaba. Vale. Nada, es simplemente... Pero bueno, que sí, lo que en el fondo está diciendo Alfredo es haz una media de esos valores para ver cómo evolucionan. Entonces tú puedes contraponer cómo ha evolucionado tu equity, cómo ha evolucionado tu ganancia, en función de cómo se ha movido el mercado, para intentar ver tú si a lo mejor el mercado estaba plano y has predecido mal, y entonces entonces si le meto un filtro para decir si sube mucho o poco, tiene sentido. Porque imagínate que está subiendo y has perdido y dices, esto ni con filtro ni con nada, a la basura y a correr. O al revés, imagínate que has tenido un mercado que yo a veces, bueno, eso disiento con Valentín, ¿no? Digo que la matemática está muy bien, pero los mercados hacen cosas, entonces a veces nos ayuda. Por la frase de quién es, de Rajoy, de los catalanes me gustan porque hacen cosas. Me ha venido a la cabeza inmediatamente. No, sí, yo soy, tú sabes que yo soy un cuantitativo, pero que aunque yo siempre, a pesar de lo, yo luego tengo que decir, bueno, tío, vamos a ver, esto me da una cosa, pero luego el mercado de verdad, ¿qué es lo que ha hecho? He captado la esencia. No estoy de acuerdo, ahí eso. Pues, podríamos hacer. No es crítica, es al revés, es que te enseña un montón. Sí, estoy de acuerdo. Además tú tienes que verlo para saber en qué estás fallando. Si estás fallando porque no estás detectando tendencia, porque no hay... Y eso te puede decir, claro, qué filtro meter luego. Decir, pues mira, merece la pena una cosa. Imagínate que has captado la lateralidad, que es lo más complicado de todo. Y te joder, tío, pues entonces ya digo, pues voy a cortar lo que no es lateralidad. O sea, es que a veces digo, los números están bien, pero luego dice, bueno, de acuerdo a mis 50 valores o mis 22 pares, no sé qué, bueno, pues estos pares, si me hago una media, ¿qué han hecho en este horizonte que he cogido? Que no sé cuánto, una vez te voy a preguntar, ¿cuánto tiempo has cogido?
2000. No, ya, pero ¿en qué periodo? ¿De fecha a fecha? O sea, lo hice... Los datos creo que los descargué en junio o en julio. Sí, pero descargaste desde junio hasta ahora. Hasta 2000... No, desde, o sea, junio hasta a junio 2000. desde 2000. O sea, quiero decir... Sí, desde junio, o sea, desde hasta junio. 2000, los 2000 valores anteriores. Sin fines de... Diarios. Eh, Sí, pues no- si son diarios, esta hora son 200, O sea, no. 220 sesiones y 2000, o son sea, 10 los años. datos que he cogido son 4000. O sea, igual son bastante más de 3000 a 4000. No, si simplemente lo digo como referencia Y- para y que, la para que predicción. luego digas, vamos a ver, si esta es la curva, y sobre todo lo más fácil es la bolsa americana, ¿no? Porque más como te digo, muy tendencial. Si tengo esta, imagínate, en 10 años Sí. yo he conseguido esta curva de equity, bueno, en esos 10 años mis valores que han hecho en el mercado han subido, han bajado, porque es curioso que en el arranque tienes una caída muy fuerte, ¿no? Entonces habría que ver qué pasó. ¿Puedes ponerla? No, perdón. Es que parece que tonterías. Es, Claro que No, te no, digo. no, está bien, no son tonterías. No, bueno, pero digo, es que tú fíjate, de repente, es que a lo mejor has cogido ahí el año 2008. Entonces, No, en 2008 es que eso es un palme. Y es que a mí esto me huele, esto es marzo. Bueno, no sé. No, esos son los 2000 últimos, sí. Claro, pero esto huele que esto es marzo de De 2009. pero, con el pero crash, esto es horario, o sea, igual no... No, esto sé es si- horario aquí. Sí, Esto es horario. Ah, pues entonces, pues no te digo nada. Es que es lo que te Pero hay digo. que pintarlo, hay que pintar el Sí, láser. Es que te puede ayudar bastante, yo creo. Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, Claro, no, pero no había caído en... Simplemente, o sea, simplemente saqué los resultados y dije, bueno... no, lo digo por si quieres dar una vuelta Sí, sí. a ¿A qué está pasando ahí? ¿Qué ha pasado? Ja. O sea, oye, he pillado bien. Es que lo de Forex, por ejemplo, es espectacular, ¿no? O sea, esa caída, pues habría que ver por qué se ha puesto esa O sea, caída. lo- Se ha ido un cambio. La pregunta es, ¿para los 2000 puntos vas reentrenando o entrena Reentrenando. 2000 O sea, horas tampoco es tanto, ¿no? 2000 horas? Son 10 años. No, No, 1000 no, horas, 2000 horas, claro. perdón. 2000 días sí, pues digo, coño, 2000 días. Perdón, 2000 horas son... O sea, pero sin fines de semana también. Entonces, Bueno, 160 Poco es menos de un 100 mes. días, tío. Gracias. 12 días. Gracias. Poco menos de 100. y sí, bueno, o sea, vuelve un poco, o sea, no había llegado a lo de la validación, pero en el proceso de validación lo que he hecho es utilizar la mejor configuración, o sea, los mismos datos que en el análisis anterior, la combinación de parámetros que mejor resultado me ha dado en el primer estudio, y aumentar por 4 el número de predicciones por empresa. Y bueno, vuelve una más. Y el método seguido es comprar, Esto sí es diario. sí, esto sí es diario, comprar $100 de acción cuando el algoritmo encuentra una situación de inversión y venderlo justo en el instante posterior. Igual no es la estrategia más rentable, pero para saber si funciona el algoritmo me pareció un método ya suficiente. Y bueno, esto sería las gráficas de ganancia con el paso de los días. Y bueno, aquí una tabla más detallada con el win rate, que para estar invirtiendo $1000 pues es bastante poco. Vale. Y bueno, la precisión. y- En el anterior que era diario. sí. Ah, pues que bastante. Mm, Bueno, que el porcentual Es un bueno, 0,1. poco, claro. claro. Súper poco. Seguro que está bien. ¿Eh? Está bien. Sí. O sea, bueno, el total está... Bueno, en Forex se gana bastante menos, pues las variaciones son bastante más pequeñas Claro. y bueno, 2000, sí, eso, en 2400 operaciones. Y bueno, en horario lo mismo, la gráfica y luego en minutos, que es donde más problemas me ha dado, sobre todo por el hecho de que las variaciones eran muy pequeñas y era muy fácil de encontrar una columna con muchos valores iguales, seguidos, y por la Sí, porque normalización... eso es porque son valores poco líquidos a lo mejor y entonces no cotiza nadie. Entonces claro, te repite la cotización constantemente. Y por la normalización que utilizo, pues había que buscar historial por historial, eliminarlos y reemplazarlos por otros. Y al final tampoco
el resultado Puedes bastante malo. ponerle un parche, tío, donde si son iguales, le cambias el tercer decimal, le pones un... Ya, en Sí, lo que verdad, pasa es que como pues, él hace un 0,1, pero- es como si cambiara. es más difícil encontrar dónde está, o sea, son 4000 y... No, pero no tienes que buscarlo, o sea, en tu propio algoritmo, Sí. cuando vayas a normalizar, como tienes que calcular el cociente, si esa diferencia es 0, Pero, o sea, pues tú le pones o añade- 0,001. O añades una etiqueta más, uno sube, menos uno baja y No, cero pues, cambia. pones un 0,0001 y ya está. Claro. Hombre, la historia estaría que tú estás diciendo que se mueve y no se mueve, entonces estás a lo mejor engañando un poco al algoritmo. Bueno, No sé, que se como- mueve... Ya. Pero como no distingues el tamaño, ¿sabes? Cuando tú le estás diciendo que se mueve es como si se hubiera movido un montón. O no, ¿sabes? Porque no les especificas el tamaño. Por eso poner un decimal es darle, aunque sea muy poquito la diferencia, pero ya le está diciendo, ha subido como si hubiera subido, ¿verdad? ¿Sabes? No sé si me expreso. Sí. Porque no tienes el modificador del tamaño. Si tuviera las dos cosas juntas, entonces sería lo que dices tú. Dices, bueno, pues ha movido un poquito y lo detectas. Pero bueno, vamos, que tampoco. Y bueno, finalmente para concluir, la red ha sido capaz de obtener beneficios en diario y en horario, una muestra relativamente extensa. No obstante, en el mejor de los casos ha conseguido aproximadamente el 0,1% de rentabilidad y ni siquiera se han tenido en cuenta el coste de las comisiones. Además tiene el problema de la consistencia, por lo que es difícil dar seguridad al usuario. No obstante, a pesar de todo eso, creo que los algoritmos de Deep Learning tienen mucho potencial de mejorar este rendimiento, simplemente por todas las posibilidades que ofrecen y las configuraciones que permite. Igual no es este algoritmo el que lo consiga ni nada de eso, pero creo que hay demasiadas posibilidades que están ahí y están esperando a que alguien las pruebe. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su tiempo y sobre todo por haber venido hoy, solamente por esta presentación. Muchas gracias. ¿Alguno tiene alguna pregunta más? Yo pregunta no, yo solo tengo admiración que Vale. Y- Tiene mucho trabajo, o sea que estoy Es que totalmente... hay demasiadas cosas que se pueden probar aquí. Y al final son trabajos de 4 meses o 6 meses y es como imposible refinar tanto la red, tanto todas las posibilidades y que como es una Ah, es caja que- negra es como Sobre pues todo a martillazos. porque pasamos un par de meses que no sabíamos muy bien a dónde ir. En plan, estuve con las GANs y luego encontré esto que también era una parte de una GAN y al final con esto pues predecía y me puse a analizar. Y es mejor, han mencionado antes lo del LSTM, Sí, pero al final lo habéis metido o no. no, para nada. O sea, era simplemente para comparar un poco que de normal predices la evolución, los valores, y aquí estoy simplemente prediciendo subida o bajada, pues clasificación. Bueno, hombre, a mí lo que me ha sorprendido es que, joder, la teoría te la sabía bastante bien y eso que son súper líos, sabía muy bien lo que hace internamente y eso... Realmente. tenías conocimientos previos de funcionamiento de mercados y tal. O O sea, sea, sobre redes como velocidades no te pregunto, porque seguro que no, ¿no? Pero chaval, lo que has hecho es absolutamente alucinante, tío. Enhorabuena y qué pasada, tío. O sea, es que todos son unos cracks, ¿eh? Yo sé qué coño hacéis en aeronáuticos, tío. Por eso que no se grabe. Por eso están aquí. y bueno. A ver.